Profe, usted, no sé si lo respondió delante, creo que sí. ¿Nos recomendaría echarle, así como repasar con temas de pruebas anteriores? ¿Se va a basar como en el mismo planteamiento de ejercicio? ¿O más ver las clases de nuevo, poder repasar por Yo ahí? no puedo decir qué es lo que va a funcionar mejor para ti, porque cada uno de vosotros sois un mundo. Yo no soy vuestro padre, ni siquiera sé exactamente cómo funciona vuestro cerebro. Eh, Cada uno de vosotros debería de interpretar qué cree que le va a ir mejor. Eh, Te aseguro que ver vídeos no te va a resolver los problemas el día de la clase. Si no practicas y no intentas hacer alguno tú y crees que lo único que tienes que hacer es verlos y después van a salir solos, te vas a pegar una buena hostia, que se dice en español. Haz ejercicios de años anteriores, lo dije la primera semana, por eso los subo. Haz muchos, muchos, todos los que puedas, porque si haces 3 o 4, lo más probable es que llegue el día de la prueba y no seas capaz de hacerlos en tiempo. Cosa que pasó ya el semestre pasado y, 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 le puedes preguntar a uno de tus compañeros del semestre pasado lo que pasó, ¿sabes? No me preguntes a mí, porque entonces si me preguntas a mí van a decir que es que yo, bueno, cualquier cosa. Haz ejercicios. Ese es mi consejo. Haz muchos ejercicios. Vale, vale. Muchos. Pero bueno, de nuevo, yo no te tengo que decir cuántos tienes que hacer o cuántos son necesarios. Eh, Tú piensas, las pruebas son como las del año anterior, cosa que ya dije las del semestre anterior, cosa que ya dije en su momento en webcursos. Prepárate haciendo ejercicios. Si crees que vas a poder no ir y ese día contestarlo todo sin haber mirado nada, bueno, sí puedes, pero eso significa que eres el mejor de la promoción. ¿De acuerdo? No, yo os aconsejo hacer ejercicios, pero de nuevo, es un consejo, no es una orden. Bueno, vamos a la clase de hoy. Vamos al tema inicial que tengo que explicaros. Y en teoría este resultado de aquí, esta demanda de aquí, es el resultado del agregado. Fijaros que he cambiado el esquema y durante gran parte de la clase de lo que nos queda no voy a utilizar el iPad, voy a hacer el cálculo directamente en el Excel, porque básicamente es lo que uno le solicitaría o le pediría en la prueba. Y creo que en este caso vale la pena que veamos todos los datos en el Excel porque va a quedar bastante claro los cálculos. Fijaros que el ejemplo que yo he puesto, hasta ahora yo solamente he puesto los valores de la tabla de arriba. No he puesto estas tasas de abajo y este stock de seguridad que está aquí. Lo voy a ir poniendo, lo voy a poner en el futuro. En algún momento va a salir esto de aquí. Pero por ahora lo único que quiero es que nos centremos en esta parte de aquí, en este análisis de esta parte de aquí. Recordad que yo en algún momento en la clase había dicho que un problema de planificación consistía en compensar, en igualar lo que yo podía hacer, mi oferta y lo que me pedían, mi demanda. Por tanto, fijaros que esto es mi capacidad, la oferta, la columna B. Y si queréis voy a intentar hacerlo con más detalle. Y esto es lo que me piden, lo que tengo que hacer. La demanda. ¿Sí? Fijaros que uno es una columna y otro es la otra. Por tanto, hay una cierta diferenciación
en que si os fijáis, uno está en unidades, demanda, que normalmente es unidades, y el otro está en días. Después ya veremos cómo se hace esto. Pero aquí es donde, donde entra, si os fijáis, el papel de... perdonad. Estas dos cosas de aquí, estas tasas de aquí. Si os fijáis, estas tasas transforman días en unidades. Por tanto, será lo que ponga estas unidades en la misma escala que estas unidades. ¿De acuerdo? También fijaros que he dejado una fila vacía. Y esa fila la he dejado vacía a propósito. Lo vamos a dar luego. Pero la he dejado vacía a propósito. No se trata de que la haya dejado vacía por error o por motivos estéticos. Esta fila es importante que la dejéis vacía si me vais a seguir el desarrollo del ejercicio mientras lo hago de forma manual, mientras que lo hago yo en el Excel. ¿Vale? Ahora, fijaros que uno de los primeros cálculos que podríamos hacer es determinar cuánto hay que hacer cada día del mes. ¿Eh? Suponiendo que voy a trabajar lo mismo cada día del mes, que es una hipótesis razonable, y teniendo en cuenta que no quiero tener inventarios y que quiero que yo adaptarme, trabajar más o menos dependiendo de lo que me pidan, fijaros que lo que sucedería es que cada día tendría que hacer una parte proporcional de esta demanda para al llegar al último día tenerlo todo. ¿Sí? Por tanto, fijaros que lo que voy a hacer es dividir 500 entre 20, 1000 entre 20, 1500 entre 22 y así sucesivamente. Y lo que me está dando es el número de unidades que tendría que hacer cada día. Por tanto, si yo hago 25 día a día durante 20 días, al final pues he cubierto la demanda de 500. ¿De acuerdo? Vale. Esto tiene dos grandes problemas. ¿Sí? El problema número uno es que la diversidad de ritmos de trabajo. ¿De acuerdo? O sea, pensad en una persona, en que tú estuvieras en una empresa y le dijeras a vuestros trabajadores, ahora tenéis que trabajar a un ritmo tal que hagáis 25 unidades al día. Y después llega otro día y le dices, no, no, ahora no 25, ahora tienes que hacer 100. Tienes que trabajar 4 veces más. ¿Creéis que los trabajadores os lo van a aceptar? Ya os digo yo que no. No. Lo más probable es que trabajen a 25 o a 30 en todo caso. Este cambio de ritmo es demasiado brusco y es muy problemático. Alguien me dirá, bueno, pero profe, ¿por qué con el mismo número de trabajadores? Contrato más trabajadores. ¿De verdad vais a coger una planta, una plantilla de 15 trabajadores y creéis que en 3 meses vais a tener el cuádruple de trabajadores, 60 trabajadores preparados? Y después, al cabo de 2 meses, como solamente necesito 30, pues despido a 1/3 de la empresa, a 2/3. ¿Qué creéis que pasará para la moral de una empresa que de golpe y porrazo cojas y le digas, mira, ¿sabe qué? Usted se ha equivocado, me he equivocado. Oh, esto era por 1 mes, ahora voy a despedir a 2/3 de la empresa. ¿Creéis que esos trabajadores van a estar muy motivados? No, estos cambios son demasiado radicales. Son demasiado fuertes. ¿Suceden en ciertas industrias? Sí. ¿Hay que hacerle solución y que en ciertas industrias hay que permitir estas modificaciones? Sí, generalmente nunca vas a tener solo 25 trabajadores en enero, vas a tener alguno más. Por eso, si alguno de vosotros conoce Viña, sabrá que en la época de temporada baja de turismo vienen autobuses de viejitos a pasar vacaciones. Y es una técnica que utiliza el gobierno para intentar manipular la demanda y que haya demanda en estos periodos también. Pero está claro que esto no es recomendable.
No es práctico. Hay demasiada diversidad de ritmos de trabajo y eso implica que idealmente deberíamos tener ritmos de trabajo estables. Sí, eso sería lo ideal. Y cuando os vayáis haciendo mayores, pues cada vez será más necesario que mantengáis unas rutinas, unos ritmos estables, etc. etc. ¿Sí? Ese es el primer problema. El segundo problema es de estos de el papel lo aguanta todo, pero la práctica no. Y el papel aguanta una creencia ciega en el valor de demanda. ¿Sí? Esto lo voy a dejar ya sin relleno. Pero yo esto de aquí me lo estoy creyendo. A pies juntillas. O sea, estoy haciendo un hecho que digo, esto es un dato y este dato me lo voy a creer. Me han dicho que voy a vender esto y me lo voy a creer. ¿Creéis que cuando uno está planificando a 3 meses vista, a 5 meses vista, a 10 meses de vista, qué pasa si no acierto? Esto es un gran problema. ¿Qué pasa si no acierto? Bueno, pues la técnica habitual para evitar esos problemas es crearme un margen de seguridad. ¿Qué pasa si no acierto? ¿Qué pasa si hay una huelga? Bueno, todas esas cosas hay que crearse lo que se denomina un margen de seguridad, un stock de seguridad. Todo esto se arreglar con stock de seguridad. Y para aquellos de vosotros que quieran entender un poquito cuál es la idea del stock de seguridad, es como algo que tienes en un colchoncito por si pasa algo. ¿Vale? Las empresas de automóviles obligan a las proveedoras a tener al menos 2 días de materia prima disponible en cualquier momento, por si pasa algo. Por ejemplo, en Cataluña, cuando hubo las manifestaciones por los temas de la independencia, se cortaron las carreteras. Las fábricas de auto trabajaron igualmente porque tenían ese material, esas ruedas, esos asientos, todo, 2 días que ya estaba al lado, estocado por si acaso. ¿Sí? Es como cuando uno dice, bueno, mi presupuesto para este mes es de, yo qué sé, 300.000 pesos para salir de paseo. Pero mira, tengo 50.000 pesos aquí por si acaso. Y siempre tengo esos 50.000 pesos por si acaso. La idea es no utilizarlos, pero están ahí por si acaso. ¿Alguien ha levantado la mano? Recordad que todo el resto de gente puede bajar la mano porque ya he pasado lista. La persona que ha levantado la mano puede preguntar si quiere que encienda el micro. ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? ¿No? Muy bien. Esa cantidad lo que nos va a generar es algo que yo le voy a llamar stock de seguridad. Y como esto de aquí ya no me sirve, que ya lo hemos visto, lo que voy a hacer es simplemente eliminarlo. Voy a crear algo que se va a llamar stock de seguridad. Generalmente yo le apunto SS, queda un poco alemán, y fijaros que el enunciado te lo da. Dice que el stock de seguridad es que quiero tener, por si pasa algo, un 10% de la demanda, que coincide cercanamente y a propósito con esos 2 días que yo os he dicho. El 10% de 20 días son 2 días. Por tanto, a mí idealmente, al final del periodo junio, me gustaría tener 60 de inventario inicial. Digo, de inventario ahí, escondidito. ¿Vale? Y aquí es donde entra este papel de la fila que he dejado en blanco. La fila que he dejado en blanco sirve para guardar el stock inicial. ¿Sí? Y como el enunciado no me dice nada, yo voy a decir que el stock inicial es 0. ¿De acuerdo? Pero si me dijera algo, pues tendría que poner el valor que tocara. Si no se importa, yo lo que voy haciendo es marcar con coloritos
las cosas que justo acabo de explicar para que tengáis una idea. ¿De acuerdo? De nuevo, este Excel no me lo pidáis porque yo lo voy a tirar. Puede que cometa algún error, como Diego ha detectado, parece que ha detectado en el Excel de la semana pasada, y yo lo tengo que mirar. Diego, por favor, envíame el correo porque si no me voy a olvidar. Vamos a lo que estábamos aquí. Y ahora fijaros que el hecho de que yo quiera tener 50 unidades de inventario extra cuando parto de cero significa que tengo que producirlas. Por tanto, esta demanda de aquí ya no será una demanda correcta. Ahora tendré que hacer otra demanda, que es la demanda más el stock de seguridad. Y si me permitís, el más lo voy a poner entre comillas porque no es una suma. A eso se le llama demanda corregida. En ocasiones vais a ver en algún libro que a esto se le llama demanda de producción. ¿De acuerdo? Equivale a la demanda real que dé la fábrica. O la demanda real que yo tengo que procesar, que no es la misma que la demanda comercial. Esta demanda de aquí, la original, es la demanda comercial. La diferencia entre una y otra es importante y lo vais a ver luego, porque una se utiliza para calcular los ritmos de trabajo y la otra se utiliza para ver la evolución del inventario. Y no equivalen, corresponden a cosas diferentes. ¿De acuerdo? Vamos a la demanda corregida. Y yo lo voy a intentar hacer de la manera más fácil, que en este caso va a ser calculando cada valor por separado. Hay una fórmula que también veréis. Bueno, pues fijaros que si yo empiezo con 0 unidades en el inventario, tengo una demanda de 500 que la tengo que cubrir y quiero acabar con 50 unidades en el almacén, lo que tengo que hacer es 550. ¿Sí? Todo el mundo está de acuerdo conmigo. Esto es, vamos, premio Nobel de Economía. Para febrero el problema se vuelve un poco más complejo, porque en realidad yo empiezo con 50 y quiero acabar con 100 en el almacén. Y produzco 1000 más, tengo que vender 1000, por tanto tengo que cubrir esas 1000. Así que en realidad yo tengo que producir 1000 más la diferencia entre 100 y 50. Alguno de vosotros me dirá, profe, pero si es un stock de seguridad, ¿por qué no hago siempre un 10% más? Bueno, pues porque hacer siempre un 10% más, si la persona no se ha equivocado en este cálculo, implica, en el cálculo de la demanda, si el valor que os han dado es correcto, implica que tú haces siempre un 10% más. Por tanto, al final del primer periodo tienes 50 en el almacén, al final del segundo periodo haces 100 más y tenías 50 ya de más, por tanto acabas con 150 de más. Y al final del tercer periodo, pues te empiezas con 150 de más y haces 150 de más, pues acabas con 300 de más. Y después con 210 de más, pues 500. Son muchas. Por tanto, lo que tienes que tener en cuenta es que ese margen de seguridad, en teoría, en el mejor de los casos, nunca abandona el colchón. Y como nunca abandona el colchón, siempre está ahí, lo único que tienes que hacer es arreglártelas para hacer la cantidad extra para cubrirlo. ¿Sí? Fijaros que esto lo que ha estado haciendo es decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el stock de seguridad que tenía al principio y el que quiero tener? Bueno, pues hace esa cantidad de unidades extra para dejarlas por seguridad. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo ha entendido esto hasta ahora? ¿Ha entendido cómo incrementa? Porque tengo que tener unas cuantas unidades extras que son las que dejo en el colchoncito por si pasa algo. Lo que puede ser un problema es ahora la bajada. ¿De acuerdo? Y la bajada, en realidad, el cálculo es el mismo. El cálculo es exactamente el mismo. Pero, en realidad, el efecto que se visualiza es justo el contrario. ¿Por qué? Pues porque yo tenía 210 en el colchoncito y al final quiero tener 180, pues lo que hago es quitar 30 del colchón. Si yo quito 30 del colchón, estas 30 se las puedo dar a la demanda, las puedo vender directamente, no las tengo que guardar ya. Por tanto, en realidad ya no tengo que producir 1.800 unidades, que era la demanda. Tengo que producir 1.800 unidades menos las 30 que le quito. Si os fijáis, eso es lo que implica
en este caso concreto, es que acabo con 480. Y ahora la fórmula no se ve alterada, porque básicamente la fórmula lo que dice es que la demanda corregida es la demanda del periodo más la cantidad que quiero tener, estos 60, menos este stock de seguridad con el que empezaba. Por tanto, en este caso, fijaros que D10 menos D9 son 60, 180, hay que restarle 120 a la demanda para determinar lo que realmente tengo que producir. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo le ha quedado claro esta parte? La demanda corregida corresponde a... Dime, Miguel, que tienes la mano alzada. Miguel, no. Era simplemente que la había dejado porque no lo había comentado. Profe, Dime. ¿y si Dime, partimos, por Benjamín. ejemplo, con en stock inicial de 50, ahí... Fíjate que se restan y ya no las hay. Ya. O imagínate que acabaras, que esto pasa en la realidad, esto es una cosa típica de la realidad. La realidad es que te encuentras, tú llegas a una empresa y la gente hace más stock de seguridad del que toca. Esto es un caos. Digo, hace overstock, pero en volúmenes brutales, años de overstock. Entonces, ¿qué es lo primero que tendrías que hacer? Eliminar el overstock. O sea, el producto que tienes, venderlo. Bueno, la mayoría de vosotros sabéis, si os gusta un poco la economía y la historia, que generalmente los países tenían economías públicas, tenían empresas públicas. ¿Sí? Y esas empresas públicas generalmente no se medían con criterios de eficiencia económica. Eso implicaba que generalmente tenían muchos problemas de gestión. Cuando yo era chiquitín, recuerdo una persona que me explicó, cuando era chiquitín, cuando alguien se enteró que a mí me gustaban este tipo de cosas, o sea, no era tan chiquitín, alguien me explicó lo que hizo el primer gestor profesional que tuvo su empresa pública. Y la primera cosa que hizo fue que se dio cuenta que el valor que tenía aquí era algo así como esto. ¿Sí? Era altísimo. Entonces, ¿qué hizo él en la primera vez que llegó a la empresa? Pues lo primero que hizo cuando llegó a la empresa fue decirle a la gente que no trabajara hasta que se redujera el stock, porque eso era más barato para la empresa que trabajar. Porque producir productos que no tienes por qué vender o que no vas a llegar a vender no sirve de nada. Entonces él lo que dijo es, separa la línea hasta nuevo aviso. Y cuando tengamos de nuevo demanda, que no la tengamos que cubrir con el material del inventario, volveremos a producir. Pero mientras tanto no vale la pena producir. Estamos perdiendo material y estamos perdiendo el valor de las máquinas que están gastando energía por producto que no vamos a vender porque tenemos inventariado. Dime. No, Dime. esa misma era la pregunta que le quería hacer. Era como que cuando hay mucho sobrestock, no genera que al final... Bueno, tú tienes que bajar el stock a los niveles de stock que tú realmente quieres tener. Y eso implica no producir durante un tiempo. Pero eso mismo, de repente el no producir no genera un costo de repente extra a la empresa, como no por el mantenimiento, sino por ejemplo por el arriendo de las cosas. Sí, claro, pero ese costo ya existía. Ese es un costo fijo en un problema de optimización. A lo mejor la opción parar de golpe y no hacer nada durante 6 meses es una mala opción, pero la opción bajar el ritmo y empezar a producir a un 20% o a un 25% es recomendable. La idea, oye, es que yo tengo la máquina, la tengo que utilizar, eso no contribuye. Si tú produces más de lo que te piden, la diferencia entre lo que produces y lo que te piden se queda en un almacén y eso te vale dinero. ¿Sí? Te vale dinero, porque te vale la materia prima, te vale la energía. Sí, es verdad, puedes hacer un cálculo y puedes hacer lo que se denomina matemática financiera. Y como tú atribuyes unos valores, eso en el fútbol últimamente es lo más normal. Compro un jugador tal día, lo vendo el día siguiente, me anoto una pérdida y después me anoto una ganancia y hago contabilidad de fantasía.
¿vale? Todo lo que quieras. En contabilidad fantasía te puede interesar tener material en el almacén, pero en la práctica no. En la práctica, si en el almacén tienes la producción de 2 años o la demanda futura de 2 años, ¿para qué vas a seguir trabajando? Invéntate otro producto, trabaja en otro producto y vive de los 2 años que tienes ahí almacenados. ¿Sí? Sí, perfecto. Ok. Y eso es una cosa que a mí personalmente, mi experiencia en la industria chilena, eso no lo he visto. O sea, es una cosa que os recomiendo que hagáis. Si llegáis un día y tenéis que mirar, aseguraros que realmente estáis fabricando porque estáis cubriendo una demanda. Porque hay gente que fabrica simplemente porque dice, no, es que tengo el producto, ¿qué voy a dejar? ¿La máquina parada? Voy a contestar a Nicolás y después contesto a Manuel. Nicolás dice, profesor, entonces la demanda corregida es la demanda que se tiene en cuenta agregando que es necesario un stock de seguridad. Sí, es la demanda que tú tienes para asegurarte que vas a poder echar mano en caso de problemas. Ahora, Manuel. Es que no entiendo por qué para sacar la demanda corregida restamos el stock de seguridad con el stock anterior de seguridad. Vale, muy fácil. Imagínate que no restaras. Entonces, ¿cuál sería tu demanda corregida aquí? Claro, no. ¿Sí? Pero si la demanda ya es 100 y yo quería tener 100 en seguridad, vale, ahora un tendría segundo. 50 en seguridad. No, ahora aquí tendrías 150. Porque siempre haces 100, siempre haces un 10% más, ¿no? Por tanto, al final de mes, si hicieras como una especie de simulación, pues tú has producido 5,50 y si el tipo lo ha acertado, pues te quedaban 50. Perfecto. Ahora, vamos a la siguiente. Yo tenía 50 de principio y he hecho 1100 y si el tipo lo ha acertado, pues yo acabaré con 150, no acabaré con un 10% más, acabaré con un 150, un 15% más. Y ahora fíjate que esto crece. Esto es lo que lleva a que en ocasiones la gente acabe con demasiado inventario. Producir un 10% más es una cosa que intentó hacer Brezhnev. Y aquí nos iremos a la economía soviética, a la economía planificada. Y fue peor que producir un 10% menos. ¿Por qué? Porque faltó más material, porque la gente que producía un 10% más se quedó con más materia prima de la que tocaba. Nicolás. Sí, profe, Por tanto, se corrige eliminando este valor para asegurarse que solo tienes la cantidad extra que quieres. Dime, Nicolás. Sí, es que la demanda corregida entonces, en resumen, era la demanda que se tiene considerando el stock de seguridad, ¿cierto? Exacto. El stock de seguridad inicial y el stock de seguridad final. ¿Sí? Okay. Vale. Como he explicado antes, en general, queremos trabajar más o menos lo mismo cada periodo. ¿De acuerdo? O sea, esto es la regla general que yo recomiendo. No quiere decir que siempre se pueda hacer, ¿eh? Quiere decir que como regla básica es lo que me gustaría. Y ahora, trabajar más o menos lo mismo cada periodo, o cada día en este caso, a lo largo de todo el periodo de planificación, implica una tasa e implica acumulados. Por tanto, ahora voy a hacer un cálculo previo que a alguno de vosotros le va a parecer raro, pero os voy a pedir que me dejéis hacerlo y después lo discutimos, ¿vale? Que es días acumulados, demanda corregida acumulada. ¿Por qué? Porque para calcular tasas, para calcular ritmos, para calcular velocidades, lo que se hace es un acumulado. ¿Sí? Por ejemplo, para calcular la velocidad, ¿qué se hace? Se toma el acumulado de metros y se toma el acumulado de segundos y se dividen. Y eso te calcula la velocidad, que es un ritmo, una tasa. Aquí es exactamente lo mismo. Tengo que hacer un acumulado. Por tanto, fijaros que voy a tomar el 5,50.
550 más 1050, 550 más 1050 más 1550 y así sucesivamente. Y para los días lo mismo. 20 más 0, 20 más 20. Al revés. ¿Qué Profe, dices? lo puso así. Ah, lo Que puse puso al las columnas revés. cambiadas. Bueno, voy a cambiarlo así y después voy a cambiarlo así, ¿vale? Tienes toda la razón, he puesto las columnas cambiadas. No es que sea el fin del mundo, pero creo que para el gráfico que tengo que hacer va a quedar más claro. ¿De acuerdo? Y ahora, fijaros que estos son unos acumulados, los he calculado, es matemáticas, yo calculo números, pero no he explicado para qué. ¿Sí? Y ahora, si yo hiciera la siguiente pregunta, que es una pregunta que tiene relativo sentido, con estos números me la vais a poder contestar todos, que es ¿cuántas unidades tengo que hacer cada día si quiero satisfacer la demanda del periodo? De estos 6 periodos. Y la respuesta es muy fácil. Tendría que tomar el 7560 y dividirlo entre 124. ¿Cierto? ¿Todo el mundo está de acuerdo conmigo? Pero puede que hayan días que me falte, ¿o no? ¿Perdona? Ay, sí, puede ser que haya días que me falten. Es más, te agradezco mucho que me digas eso, porque ahora me va a servir para explicar el punto. Voy a coger esto de aquí y lo voy a graficar. ¿De acuerdo? Y como aquí esto no me gusta, voy a hacer un copiar y voy a abrir un PowerPoint. Y voy a abrir un PowerPoint y lo que voy a hacer es hacer esto suficientemente grande. Y voy a ir a lo que me has comentado, parece que esté alargándome. No. Voy a ir a lo que, a lo que me has preguntado. ¿Qué he hecho al decir o al tomar este 7.560 dividido entre 124? Lo que he hecho es tomar este puntito de aquí y juntarlo con este puntito de aquí. Entonces voy a insertar una figura que hace exactamente eso. Entonces, como este gráfico es súper feo, lo voy a cambiar un color que se vea, lo voy a poner en negro y lo voy a poner con un grosor mucho más alto para que se pueda ver. Y ahora voy a ajustarme para esto. ¿De acuerdo? Y lo voy a hacer más grande porque si no, de nuevo, esto no se ve. Lo que he hecho al hacer esa división es calcular una tasa, un ritmo, calcular una velocidad. En el fondo, calcular la pendiente, una derivada, que es la velocidad, entre dos métricas que se mueven, el eje X y el eje Y. ¿Sí? ¿Qué es el eje X? El eje X es el número de días acumulados. ¿Qué es el eje Y? Es la demanda acumulada. ¿Qué es la recta en negro? ¿Qué es la recta en negro? Es la producción acumulada. Y ahora, si estoy por arriba, como en este caso de aquí, si ahora yo puedo coger y decir, oye, entre esto de aquí y esto de aquí estoy por arriba. Esta línea de aquí
que la voy a hacer más gruesa para que la veáis. ¿Qué significa esto que he puesto en naranja? Esta línea de aquí que he puesto en naranja es inventario. Pero lo que dice vuestro compañero, esta línea de aquí, esta parte que estoy por debajo, ¿qué es? Es falta de inventario. Es que la demanda acumulada, lo que se me ha pedido hasta el momento, está por encima de lo que yo he podido fabricar, de lo que yo he podido producir, de lo que yo he podido enviar. Entonces, esa diferencia lo que representa es, yo como empresa le he dicho a mi cliente que le voy a entregar 3 días después, una semana después. Y él, como cliente, me ha transmitido a mí, como usuario final, esa entrega tardía. ¿Profe? Dime. Pero esa parte de inventario que puso usted no es como entre comillas, o sea, siguiendo la recta, como lo que nos queda guardado, por así decirlo. Lo que está por arriba es lo que nos queda guardado, es inventario. Y lo que está Y por debajo es lo que me falta. Es no, sí, claro, ruptura de pero inventario. considerando eso, no debiésemos haber una forma de ver que, no sé, pues si en los primeros 90 o 70 días tenemos la suficiente capacidad guardada como para solventar esos 40 días que nos faltan. Sí, claro. Pero eso es, te estás adelantando a la peli, ¿quieres spoiler? Ah, perdón. No, está súper bien. O sea, a mí la cosa que le puede hacer más feliz a un profe es que un alumno le haga un spoiler. Es lo mejor. Es lo mejor. Esto de aquí es lo que generalmente la gente protesta. Esto la gente no se lo cree. Y yo tengo una compra que me llegó la semana pasada. Voy a poner la marca para que todo el mundo lo vea. Yo compré como 50.000 pesos en bombillas, luces y cinta de pintor. Y me llegó la cinta de pintor. Me cobraron los portes, pero no me llegó todo lo que yo había pedido. Solo me llegó la cinta de pintor. Todo lo demás me dijeron, es que estamos en ruptura de stock. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tengo que volverlo a comprar dentro de unos días. Eso sí, la plata se la han quedado, ¿eh? Ahora tendré que pedir, he pedido ya que me la devuelvan, se la quedarán durante 1 mes y medio. Por eso me enfado. Pero es ese punto de aquí, esta parte de aquí, que a veces sucede y esto tiene un costo. ¿Sí? Tiene un costo. Si tú no quieres que esto suceda jamás, si tú no quieres que esto suceda jamás, que la línea negra siempre esté por encima de la línea azul, si eso es lo que tú quieres, entonces tu línea no debería de ser esta línea negra. Debería de ser esta otra línea que para facilitar la distinción la voy a pintar en rojo y que es, perdón, esta de aquí. Profe, pero ¿Sí? ahí igual varía el tipo de producto que se entregue. Por ejemplo, en lo que nos Totalmente de estábamos... acuerdo. Lo que te Ah, estoy explicando yo es general. No sirve para todo. Depende del producto, depende de la empresa, depende del sistema. No puedes hacerlo. Por ejemplo, si tú eres una empresa logística, tú no puedes controlar cuándo te van a enviar los paquetes. Los paquetes te los envían y tú atiendes. ¿Cierto? Y entonces, muy probablemente, tendrás que tener un sistema que te permita gestionar pics de demanda, pics de 100. Y, por ejemplo, si miráis Amazon, en la noticia de Amazon de la prueba, explica una manera de hacer eso. ¿Sí? Pero el caso fácil es el caso en el que uno puede inventariar o entregar tarde, y en ese caso uno tiene esa habilidad. Pero el problema que tú me pones es el problema difícil. Entonces, ¿yo cuál te explico? ¿El difícil o el fácil? Primero el fácil. Porque el fácil es el que se usa el 80% de veces. Totalmente de acuerdo contigo. Por ejemplo, si tú estás planificando la capacidad productiva de un centro comercial como Falabella, no puedes inventariar. No puedes inventariar la venta.
pero sí puedes inventariar el traslado a tienda, sí puedes inventariar la reposición de las tiendas, sí puedes inventariar lo que se pone en los escaparates. Por tanto, cuando tú haces el agregado de horas de trabajador, a lo mejor resulta que sí que puedes hacer esta planificación. Y cuando estás en esta parte de aquí, que tienes extra, este extra se está llevando a cosas en las cuales la gente no ve, pero que son necesarias. ¿Sí? Diego, gracias por aclararme. No tengo más trabajo. Me parece que no había un error en el vídeo. Y ahora, Nicolás, perdón, profe, ¿qué significa que la pendiente estuviera por encima o por debajo en general? Si tu curva es azul, esta es la curva de la demanda agregada. Por cierto, entiendo que todo el mundo está siguiendo mi lógica o lo que acabo de comentar respecto a que es dependiente. O sea, esto no es una solución genérica. Yo estoy poniendo un ejemplo, después voy a seguir alargándolo para completar más puntos, más casos, toda la casuística, pero estoy desde el caso más simple hasta el caso más difícil. ¿De acuerdo? Estoy haciéndolo en ese orden. Entonces, fijaros que la curva en azul es el agregado de demanda. La curva en rojo o en negro es el agregado de producción. Por tanto, si mi recta está por encima de la curva, quiere decir que yo he hecho más de lo que me han pedido. Por tanto, tengo inventario. Si mi recta está debajo de la curva, quiere decir que he hecho menos de lo que me han pedido. Por tanto, que estoy en el debe. Le estoy diciendo a mi cliente que se tiene que esperar. Exceso y defecto de stock. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Fijaros que la curva, la recta en rojo, es la pendiente mínima que asegura que yo siempre tengo inventario, que mi cliente nunca tiene que esperar. ¿Cierto? Y la curva en rojo es importante porque es una técnica que parece que tiene sentido. Yo trabajo todos los días lo mismo para asegurarme que mis clientes nunca esperan. Igual que la curva negra parece que tiene sentido. Es yo trabajo todos los días lo mismo para asegurarme que al final he hecho todo lo que tengo que hacer. Vale. La curva negra ya la hemos calculado en el Excel y es súper fácil de ver. ¿Cuál es? Es simplemente tomar este valor y hacer la división. La curva, la recta roja tiene una pendiente que es igual al punto 5, a este punto de aquí. Por tanto, es este cálculo de 7080 dividido entre 104. ¿Siempre es el penúltimo? No. No siempre es el penúltimo. En realidad yo los calculo todos. Y de todos me quedo con el máximo. Por tanto, hay dos pendientes, dos tasas, dos ritmos constantes que me interesan. Tasa constante sin ruptura y otro, o ritmo, o tasa, lo que queráis llamar, yo normalmente le llamo tasa constante con ruptura. La sin ruptura es el máximo de las tasas y la con ruptura es la última de las tasas. Y estas son las tasas. ¿De acuerdo? Obviamente, aquí estoy haciendo una limitación muy heavy, que es suponer que siempre se va a fabricar al mismo ritmo, suponer que siempre puedo hacer una cosa o la otra, pero son dos bases en las cuales uno se puede plantear qué resolución quiere hacer. A efectos prácticos,
Eso no significa que no se puedan hacer cosas más difíciles, pero las cosas más difíciles me las vais a dejar para la semana que viene. Ahora vamos a centrarnos en lo fácil. Lo fácil es, bueno, vamos a utilizar una postura simple, que se puede llevar a cabo con facilidad, que los trabajadores van a adaptarse bien, que es trabajar siempre al mismo ritmo. Y ese mismo ritmo voy a pensarme en dos casos extremos que me pueden interesar, hacer todo lo que tengo que hacer y hacer todo lo que tengo que hacer, pero que mi cliente nunca tenga que esperar. Y eso es la tasa constante sin ruptura y eso es la tasa constante con ruptura. ¿Cuál es mejor? Depende. Y ese depende es donde va a entrar la evaluación. Y eso es lo que vamos a ver en otra hoja. ¿De acuerdo? Voy a ver qué es lo mejor. Estos cálculos de aquí los voy a dejar porque ya los tengo hechos y los voy a necesitar. ¿De acuerdo? No sé por qué cuando tengo el PowerPoint encendido, el ordenador va lento. Ya me pasó en la clase de ayer hasta el punto de que creí que me había dejado colgado el ordenador. Imaginaros. Ya lo veis, esto va a cámara lenta y mi computadora no es un ordenador de estos baratillos. No, no lo es. ¿Sí? Ahora, lo que voy a apuntar es el ritmo de trabajo aquí como una variable. No, no es una tostadora. Que dice Francisco, no, no es una tostadora. O es una tostadora muy cara, porque detrás metes la mano y está calentito. Y este valor lo voy a fijar yo. Dime, Francisco. ¿No? Vale. Este valor lo voy a fijar yo, es una variable. Voy a escoger, por ejemplo, 60,967. 60,97, si me permitís. Pero lo voy a dejar, todas las fórmulas las voy a dejar variables para que pueda poner el que quiera. ¿De acuerdo? Y ahí es donde tocará lo que a vosotros normalmente os preocupaba. ¿Cuál pongo exactamente? ¿Qué pasa si trabajo a un ritmo diferente? Bueno, eso lo voy a dejar como una variable y entonces lo vamos a poder cambiar. ¿Vale? Este es el número de unidades que hago al día. Es un ritmo, es una tasa. Si alguien tiene dudas de que estos son unidades al día, recordad el gráfico. En el eje X tenéis los días, en el eje Y tenéis las unidades. La pendiente es unidades dividido entre día. Eso es lo que hacéis cada día. ¿De acuerdo? Ahora es el momento de ver la parte de que algunos se habría olvidado, que es esta tasa de producción máxima en horas normales, esta tasa de producción máxima en horas extras. Resulta que el enunciado te dice que lo máximo que puede trabajar una persona o la empresa en su conjunto es esa cantidad de unidades. ¿De acuerdo? Y eso es muy habitual. Por ejemplo, yo me he encontrado en 2 ocasiones empresas que te dicen, no, compramos una máquina de Holanda o compramos una máquina de Suiza. El caso de Holanda era una máquina que recogía y clasificaba berries, arándanos y frambuesas, y el caso de Suiza era una máquina que hacía chocolates. Y entonces la máquina trabaja a un ritmo constante que yo no puedo controlar, es el ritmo que me pusieron, y la cantidad de unidades que produzco es esta, durante 8 horas. Y después puedo hacer trabajo horas extras, que es lo que pone aquí. ¿De acuerdo? Misael dice, ¿cómo saco el ritmo? El ritmo lo tienes en la hoja anterior. Voy a ver si es problema. Fíjate que lo que he hecho es dividir el acumulado partido entre el número de días acumulado, Misael. Por tanto, este 68,07 es 7.080 entre 104. Y este 60,9677 es 7.560 entre 124. Y este valor de aquí yo he escogido uno de los dos, el 60,97. Podría haber escogido el otro. He escogido el que uno. Vicente dice que posiblemente el ordenador va lento por culpa de la RAM. Tengo 32 GB de RAM. Si va mal en mi ordenador, no quiero saber cómo va en otro. Pero sí, tienes razón, parece que se ha acelerado cerrando el PowerPoint. 60,97, yo he escogido uno de los dos ritmos. En realidad podría poner cualquier valor, no podría poner 62 también, y no pasaría nada.
verás que eso no cambia. Voy a volver a la hoja. Fijaros que yo quiero hacer 60-97 al día. Y puedo hacer como mucho 50 en horas normales y 20 en horas extras. ¿Cuántas haré en horas normales? Pues como generalmente horas normales es la jornada laboral típica, pues haré el máximo que pueda. Y solamente pagaré horas extras por la diferencia entre lo que puedo y el máximo. ¿Cierto? Por tanto, fijaros que ahora lo que tengo que hacer es transformar este valor en un ritmo normal y un ritmo extra. ¿Sí? Y ahora el ritmo normal será o 60,97 o 50. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que puedo hacer? En este caso, el mínimo entre este valor y 50. Y ahora fijaros que, como he utilizado el mínimo, utilizo una fórmula en que hago el mínimo entre el máximo que puedo hacer y la cantidad que quiero hacer. Si aquí pongo 40, fijaros que ya me sale directamente el 40. ¿Sí? Y ahora, el ritmo en horas extras, pues es 60,97 menos 50. Pero esta fórmula tiene un problema, que es que si cambio este valor y le pongo un 40, pues... vale, sí, no tiene ningún problema, lo hace automático. Por tanto, lo único que tengo que hacer es ahora coger este valor de aquí y tirarlo para abajo. ¿Vale? Estos son los ritmos. Las fórmulas las he hecho para poder cambiar cosas aquí. Por ejemplo, si yo ahora pongo un 65, pues lo cambio automáticamente. Si pongo un 45, pues sale automáticamente. Estoy evaluando con 60,97 porque es uno de los valores que hemos dicho aquí que es interesante. ¿De acuerdo? Era uno de los valores que tenía lógica trabajar. En el cálculo, en la otra hoja, nos salió que hay dos valores que parecen interesantes, que es este 68,07 y este 60,97. Bueno, pues ahora voy a evaluarlos. ¿Qué sucedería si yo trabajo a ritmo 60,97 o si trabajo a ritmo 68,07? Bueno, pues tengo estos valores de aquí. Y ahora fijaros que el número de unidades que fabricaré en horas normales pues será, hago 50 cada día multiplicada por el número de días y así sucesivamente. Alguien me dirá, ¿para qué sirve esto? Pues mirad, ahora puedo calcular los totales. Y si esto tuviera un costo, puedo calcularlo. ¿De acuerdo? De la misma manera, aquí también podría calcular el número de unidades que se fabrican en horas extra. Y fijaros que esto me va a empezar a permitir calcular costos. Por tanto, me va a permitir, entre comillas, decidir si es mejor trabajar a 60,97 o trabajar a 68 o trabajar a 55. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque me permitirá determinar costos y hacer comparativa de costos. En este caso sería el ritmo de 10,97 multiplicado por el número de días. Recordad que el ritmo es unidades al día, son tasas. Por tanto, si quieres saber cuántas unidades haces, es muy fácil. 10,97 multiplicado por 20. 10,97 al día multiplicado por 20 días es el total de lo que haces. Y ahora aquí, fijaros que sale exactamente lo mismo. Aquí lo que tendría que hacer es una de estos valores. Aquí el costo que tendrían, yo que sé, 300. Y aquí, pues la multiplicación. ¿De acuerdo? Y ahora esto me está diciendo cuánto me costaría la producción, entre comillas, si estos valores son correctos. Si estos valores son correctos, me indicaría la producción que tengo. ¿Sí? El costo que tengo por producir. Pero no solamente tengo costos por producir, tengo costos por otra cosa. Tengo costos porque inventario. Tengo material inventariado. Y también tengo costos porque a veces
le digo al cliente que se tiene que esperar y eso representa un valor porque el cliente puede ser que decida que como yo le hago esperar, se va a comprar a otro sitio. O le tengo que hacer un descuento para que acepte esperar. O tengo una penalización, que es lo que sucede normalmente en una industria. Si tú entregas tarde a tu cliente, tienes que pagar una penalización porque no has hecho las cosas como tocaba. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que vamos a hacer es calcular el stock. ¿Sí? Y el stock que tendríamos sería, empezamos con 0. ¿Y ahora cuál sería el stock de enero? Pues el stock de enero sería, produzco 1000 y 219,4. Empecé con 0 y vendí 500. Fijaros que estoy utilizando la demanda, no la demanda corregida, porque lo que sale de la empresa en realidad en teoría es la demanda. ¿De acuerdo? Y ahora, en febrero es lo mismo. Yo empecé con 719,4, produje 1000, produje 219,4 y vendí 1000. Y ahora en marzo es exactamente lo mismo. Y en abril es exactamente lo mismo. Y en mayo es exactamente lo mismo. Y en junio es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Pero aquí hay un problema, que es que si os fijáis, aquí hay valores positivos, que quiere decir que tengo inventario, y aquí hay valores negativos, que quiere decir que yo a mi cliente le he tenido que decir que se tiene que esperar. ¿Sí? Se tiene que esperar. Nicolás, un segundito, por favor. Muy bien. Recapitulemos. ¿Cómo hemos sacado el ritmo? Pues hemos sacado el ritmo como el mínimo entre lo que tengo que hacer y lo que puedo hacer en la opción barata. ¿Cómo he sacado el ritmo extra? Pues es la diferencia entre lo que hago en ritmo normal y lo que tengo que hacer. Fijaros que la fórmula es E4, el ritmo, menos el ritmo normal, F4, esta cara de este tipo tan feo. ¿De acuerdo? Ahora, para calcular las unidades normales, pues hago 50 al día a ritmo normal, multiplicado por 20 días, 50 por 20, 1000. ¿Cómo he calculado las unidades que hago en horas extras? Hago 10,97 al día y lo multiplico por 20. ¿Cómo calculo el inventario con el que acabo? Pues empiezo con 0, a ese 0 le sumo lo que hago en horas normales, le sumo lo que hago en horas extras y le resto la demanda. Y acabo con estos valores. ¿De acuerdo? Fijaros que en el fondo lo que estoy haciendo es una simulación. Estoy simulando lo que espero que suceda en el futuro, con valores deterministas, pero estoy simulando el funcionamiento futuro. Vale. Este stock, si os fijáis, tiene un problema, que es que tiene valores positivos y tiene valores negativos. Por tanto, lo que tengo que mirar es lo que me paso, el exceso respecto al stock que yo quería tener, y el defecto o lo que me quedo corto respecto al stock que yo quería tener. ¿Vale? Y ahora, el exceso de stock es fácil de calcular y se puede ver. ¿Cuál era el stock que yo quería tener? El stock de seguridad, la columna D. Yo quería tener 50, tengo 719. ¿Cuánto tengo? $669,4 de más. 838 de más. 630 de más. 249 de menos. 739 de menos y 0,28 de más.
Fijaros que si yo digo de menos o de más, estos de aquí no son exceso, esto tendría que aparecer un 0. ¿Cómo consigo que aparezca un 0? Pues tengo que quedarme con el máximo entre el cálculo que yo sabía hacer y 0. ¿De acuerdo? Y ahora si tiro para aquí, fijaros que sí que sale el 0. Ese número negativo que teníamos aquí, en realidad también me gustaría que apareciera como positivo, pero en defecto, que es lo que me falta. ¿Y cómo lo hago? Pues tomo la misma fórmula que hay aquí, pero le cambio el orden. Si esta fórmula era el máximo de J4 menos D4, aquí voy a poner el máximo de D4 menos J4 o 0. Y fijaros eso se puede hacer con el mínimo también, ¿no? No, porque si lo haces con el mínimo te saldrá también el negativo. Tienes que tener en cuenta lo del negativo. Toda la razón, gracias. El cambio de símbolo se hace básicamente para ahorrarte el... porque si tú quieres cambiar el símbolo en realidad, pues entonces cambias el orden, pero no puedes cambiar el máximo porque lo que quieres es evitar los números negativos. Y los números negativos no aparecerán en las mismas casillas, aparecerán en las otras casillas. ¿De acuerdo? Y ahora, supongamos que el exceso de stock fuera esto y el defecto de stock fuera esto. Esto es lo que vale, lo que te cuesta. Pues ya puedes tener una evaluación del coste total. En este caso me sale algo así como 1.000.008. Si aquí en vez de 60,97 pongo 68,07, fijaros que automáticamente me ha hecho todos los cálculos de nuevo. Y puedo plantearme otras estrategias. Por ejemplo, yo sé que hay un valor, el periodo que se vuelve crítico es este, ¿no? Bueno, pues voy a trabajar a 68,07 hasta aquí. Y aquí voy a dar vacaciones a la gente. A la mitad de plantilla le voy a dar vacaciones este mes. Bueno, pues producirán 25, ¿no? Que era 50 en horas normales, 50. No hago horas extras, que eso sí que lo puedo controlar, y le doy media plantilla. Y sale automáticamente todo el cálculo. ¿De acuerdo? O sea, esto de aquí, sí, yo he propuesto y propongo dos técnicas extremas, pero fijaros que aquí podéis jugar y poder hacer todas las variantes que vosotros queráis. Podéis simular. ¿Se puede hacer de forma óptima? ¿Se puede encontrar el ritmo óptimo? Sí. Pero para eso necesitamos un modelo matemático, un programa lineal, y eso lo veremos la semana que viene. ¿Voy a hacer otro ejemplo de esto? Sí. Porque ha sido muy rápido. Esto tenéis que entenderlo como yo primero os hago una ducha general de toda la información, todos los ejemplos de cálculos complejos los resuelvo 2 veces en clase. Fijaros que no es casualidad. Lo resuelvo 2 veces. Y lo hago así porque en el primer aluvión quiero que se os queden más o menos las ideas claras. Estamos calculando unos ritmos de trabajo, esos ritmos de trabajo van generando material. Si ese material o esa capacidad productiva está por encima de la que me piden, estoy creando inventario. Si es por debajo, estoy definiendo la entrega. Tengo que calcular el inventario respecto al nivel que yo me he fijado de inventario. Eso es la idea general. Y luego, la semana que viene, cuando desarrolle otra vez otro ejemplo, ya me meteré en más detalles exactos de qué es la fórmula A y por qué actúa DB o hace Y. ¿De acuerdo? Esto está decidido y pensado de forma activa. No es casualidad. Ya pensé que eso era la mejor manera para afrontar el curso, basándome en las sensaciones del semestre pasado. ¿De acuerdo? Y dicho esto, control. El control de hoy es muy fácil y va del tema 1. Dime, Nicolás. Sí, profe, perdón, que le pregunte tanto, pero es que se me va la... No. A ver, lo peor es que no me preguntéis nada. Eso es lo que me fastidia. A mí que me preguntéis mucho, a mí es lo mejor que me podéis hacer, os lo prometo. El control ya está ahí, ¿eh? Os voy a dar hasta las 11:30 para entregarlo. Dime, Nicolás.
Sí, la fórmula del exceso de stock y el defecto, me Sí. perdí ahí. Vale, fíjate que en el exceso de stock y en el defecto de stock lo que miras es la diferencia que hay entre este valor de aquí y este valor que era el que tú querías. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a ver este valor de aquí concreto y lo voy a marcar en negrito, en rojo. Vale, si yo quería tener 150 y tengo 1220, ¿cuántas tengo de más? Pues... Ya, sería el stock menos la seguridad. Exacto. Vale, pero ahora suponte que fuera el caso contrario. Para ver el caso contrario, aquí tengo que poner otros valores porque si no, no me sale. ¿De acuerdo? Este ya no está en negrita y este ya no está en negrita. Y ahora vamos a ver este caso de aquí, este valor. Vale, esto es el stock que tienes. Déjame cambiarlo un poquito para que lo veas un poco más, el ejemplo sea más claro, creo yo. Vale. Fíjate este valor de aquí. Este es el stock que tienes, que es 46. Pero yo quería tener un stock de 210. Claro. Eso quiere decir que me falta. ¿Cuánto me falta? Pues la diferencia que hay entre 46 y 210. Fíjate que este valor de aquí, lo que calculé es exactamente eso. 210 menos 46. ¿Sí? Por tanto, el exceso y el defecto de stock es como si tú crearas un cero nuevo, que es el nivel que tú deseas tener, y penalizas, castigas el exceso, estar por encima de lo que tú querías tener, y el defecto, que es estar por debajo de lo que tenías, que lo querías tener. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Ok. cuando tú haces un plan agregado, en realidad no estás haciendo un plan contable. Estás analizando el efecto que tiene este costo de aquí, no es un costo de inventario real, es el valor que tú consideras que representa el hecho de tener más stock, el costo que tú crees que tiene el hecho de tener más stock. Y este es el costo que tú crees que tiene el hecho de tener menos stock, menos del stock que toca. ¿De acuerdo? Y entonces lo que haces es penalizar, quedarte por encima de esa barrera, de tu barrera que es el stock de seguridad, de lo que tú querías tener, o quedarte por debajo de la cantidad que tú querías tener, que es el defecto de stock. ¿De acuerdo? El defecto sería entonces en fórmula al revés. Sería, Seguridad no es menos stock. exacto. Sí, pero el máximo y el cero sigue estando. Por eso, si te fijas, yo al principio la fórmula la calculo directo, sin el máximo, y después añado el máximo, para que veas la lógica. Y si tú te vuelves a mirar el vídeo y paras en el momento y apuntas en un papel los valores que me salieron a mí la primera vez que los puse aquí en negativo, estos valores que la primera vez que los puse me salieron en negativos, verás que los valores que salieron fueron los mismos que salen al final aquí en positivo, pero en negativo. Por tanto, es que he cambiado los valores. Claro, ya, profe. Gracias. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Sí, profe, yo tengo una. Dime, Orlando. El ritmo, ¿cómo se llama? ¿Por qué el ritmo queda igual en todos los meses? ¿Y por qué elegimos ese? A ver, yo era lo que decía, podés poner el que quieras. E igual todos los meses por comodidad, porque, como he dicho antes, generalmente los trabajadores les gusta trabajar a un ritmo constante. Porque si les cambias el ritmo, vas a tener problemas. Por tanto, es estas situaciones en las cuales a lo mejor una solución subóptima en la práctica es mejor. Porque la solución óptima, que es cambiar ritmos, implica unos costos ocultos que tú no puedes evaluar completamente, que es que tus trabajadores van a estar disgustados. ¿Sí? Por tanto, va a bajar la moral, van a trabajar peor, etc. etc. Los ritmos variables implican que contratas y despides gente continuamente. Y eso es un costo. ¿Vale? Dicho esto, para explicar por qué un ritmo fijo, fíjate que esta fórmula no te requiere para nada hacer un ritmo fijo, puedes cambiar. Si no te gusta el ritmo fijo y quieres evaluar un caso en que se trabaje 3 meses a tope y después 3 meses sin horas extra, pues el método te lo deja, ¿sabes? Eso no automáticamente te lo ha calculado todo y no pasa nada. ¿Sí? Ya.
Por Sí. tanto, factible es. ¿Por qué exactamente esas dos tasas? El 60,96 y el 68,07. Pues porque son dos tasas que tienen lógica. La del 60,96, que es la que hace aquí, que es la última, implica que tú vas a trabajar a un ritmo constante, siempre, cada día vas a hacer lo mismo, y al final siempre vas a cubrir toda la demanda. Y este 68,07, que es el máximo de estos valores de aquí, lo que implica es que tú vas a trabajar todos los días a un ritmo fijo y al final vas a asegurar que nunca hay rupturas, que tu cliente siempre llega a la tienda y siempre tiene producto. Y por eso he Ya, escogido perfecto. esas. Ya, ¿Vale? profe, gracias. Porque son las típicas que preguntamos, porque son dos que tienen lógica. Por tanto, cuando uno empieza a plantearse la resolución, son dos que tiene que tener en cuenta como frameworks, como ideas básicas en las que después desarrollar su plan. ¿Sí? Por eso también lo hacemos con un Excel, porque al final lo que uno haría sería, tendría todo el Excel y empezaría a jugar y a probar cosas para ver cuál es la que más le interesa y cuál le parece razonable para su realidad, para la realidad de su empresa. ¿De acuerdo? Sí, profe, ¿Más gracias. preguntas? De nada, Orlando. Profe, yo tengo una pregunta, pero no es relacionada con esto, así que se la voy a escribir por chat para no interrumpir a mis compañeros mientras hacen control. Da igual, porque yo voy a tener que hablar. Hazme la pregunta. Dime. El Además, mail que ellos mencionó... pueden callarme. Dime. El mail que mencionó al principio de la clase Sí. nos debía llegar con los Miércoles. instructivos de la prueba. Eso nos va a llegar el miércoles. El miércoles yo voy a enviar un correo que no es ni siquiera los instructivos. Los instructivos ya los tienes en la página web. Si tú entras en la página web, en webcursos, si te vas a esta sección de aquí y le das a material de preparación, verás que hay un correo muy pedante y muy largo, o un mensaje muy largo, aquí que dice 14 puntos, que son instrucciones. ¿Vale? Usted dispondrá de 1 hora 15 minutos, bla, 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 bla. El problema que hay es que yo voy a enviar la prueba por correo electrónico. Si tú tienes la mala suerte de que me has incluido en el spam, cosa que ha pasado con anterioridad, no vas a recibir el correo. Entonces, para asegurarnos de que eso no pasa, el miércoles yo hago un mensaje de prueba genérico, general, y envío un correo a todo el mundo diciéndole, usted va a recibir la prueba por este sistema. Si usted no recibe este correo electrónico, por favor, póngase en contacto. Bueno, en realidad no escribo eso porque lo que escribo es un mensaje en webcursos que dice, si usted no ha recibido el correo electrónico que acabo de enviar, por favor, pónganse en contacto conmigo para verificar cómo resolver el problema. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. De nada. ¿Más dudas? Bueno, la clase ha acabado. Si alguien me quiere preguntar, pues que pregunte. Dime, Francisco. O sea, respecto a ese tema, un caso como ejemplo que ya de prueba, que se podría decir, fue para el control, ¿o no? Sí. Pero para el control me llegó bien el correo. Yo lo voy a volver a enviar. Ya. Por si acaso, porque hay muchos de vosotros que no hicisteis el control. Entonces, yo voy a enviarlo de nuevo porque quiero... O sea, yo entiendo que si a alguien no le llega el correo electrónico el sábado va a estar muy nervioso. Entonces, para intentar evitar nerviosismos y que todo el mundo esté más tranquilo, voy a hacer pruebas previas para que todo el mundo tenga una mayor tranquilidad, que es lo que creo que tendríamos que hacer, ¿no? Claro. Pero en general, si tú recibiste el correo hace un par de semanas, lo más probable es que recibas el correo ahora. Siempre hay un par de alumnos que no reciben el correo, o siempre ha habido un par de alumnos que no han recibido el correo y lo han solucionado mirando su spam. ¿De acuerdo? Sí. Gracias, profe. De nada. Profe, dime, ¿cómo definiría usted la demanda agregada como definición, digamos? Generalmente el mejor nombre de la demanda... No, la demanda agregada es un acumulado. El acumulado de demandas corregidas.
es el acumulado. Simplemente es para calcular ya. pendientes. No tiene Ya. ningún sentido. En el fondo, es decir, la demanda agregada hasta abril es la demanda de enero, febrero, marzo y abril sumada. No, es para calcular la pendiente, ya está. No sirve para nada, no tiene sentido. La demanda corregida sí. La demanda corregida muchas veces se llama demanda de producción, porque es lo que se tiene que hacer. Gracias. De nada. Bueno, pues lo dicho. Yo me voy a quedar hasta el 25. Cualquier pregunta que tengáis, pues me la hacéis. Pero la clase ha acabado. Según vayáis acabando, vais entregando y os vais desconectando. ¿De acuerdo? Profe, que esté bien. Chao, gracias por venir y hasta la próxima. Chao, profe. Chao. Chao, Franco. Chao, profe, cuídese, que tenga buena semana. Gracias. Lo mismo digo. Buena semana. Hasta el sábado. Chao.